Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vamos a seguir con nuestro estudio sobre una crucifixión distinta. Vamos a ver hoy la primera frase pronunciada por Jesús en la cruz. Lucas 23, vamos a leer desde el 26 hasta el 38. Amén. Dice la palabra: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a leerles el relato de la crucifixión. Como les dije, para este estudio he juntado los 4 evangelios. A veces cuando la gente lee los 4 evangelios ve contradicciones, y en realidad lo que están haciendo es completarse unos a otros. Así que he preparado un relato solamente con textos bíblicos, solamente con frases bíblicas en su orden. Vamos a intercalar un poquito, tal vez una frase de Mateo, una frase de Lucas, una frase de Juan, una frase de Marcos, para hacer un relato, digamos, cronológico de lo que sucedió. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese crucificado, los soldados romanos, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Y Jesús salió cargando su cruz. Cuando salían, encontraron a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, y le obligaron a llevar la cruz, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y al llegar al lugar llamado en hebreo Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero no quiso beberlo. Le crucificaron con los 2 ladrones,
uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús en medio. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera frase de Jesús en la cruz es una palabra de perdón. ¿Para quién? Estamos en el viernes. Es el viernes, estamos de las 9 de la mañana a las 12 de la mañana. Todo eso sucede a esas horas. Y vemos a Jesús levantado en la cruz. Nadie llora en la cruz. Nadie está llorando en ese lugar. Hemos visto que en el camino sí lloraban las mujeres, probablemente mujeres contratadas como lloronas para la ocasión, pero en todo caso en la cruz no vemos a nadie llorando. Solo vemos insultos, solo vemos burlas, solo vemos blasfemias. Nadie está allí como llorando, que se sepa, que se diga, ¿no? Cabe suponer que alguno lloraría, ¿no? Pero no lo señala la Escritura como diciendo que no es necesario ver eso, pero sí ver cómo Jesús en la cruz estaba solo delante de Dios. ¿Quién eran los que le insultaban? ¿Quién eran los que se burlaban de él? ¿Quiénes eran? Pues eran los que pasaban. Los jefes judíos, los dos ladrones que tenía a su lado, incluso los soldados. Y en esos personajes tenemos representada a la humanidad entera. Una burla cuando él está solo o no está solo, está con el Padre. En Juan 16:32. Jesús sabía que iba a llegar ese momento. Jesús sabía que los discípulos iban a alejarse, iban a irse, no iban a estar ahí. Como dije, nadie estaba allí llorando, nadie estaba allí penando, sino solamente estaban los burladores y los blasfemos. A Jesús se le negó una muerte honrosa. Jesús tuvo una muerte que era la peor, tanto para romanos como para judíos. En Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Era la muerte más deshonrosa, ya hablamos de esto en la introducción. Era muerte reservada para esclavos, para malhechores. Cicerón decía que era la más cruel y terrible de las penas de muerte. Josefo decía que la muerte más luctuosa de todas. Tácito dijo que era la pena de muerte propia de los esclavos. Era una pena de muerte que los romanos consideraban humillante porque buscaba humillar y no solamente matar. Pero también para los judíos era una pena de muerte deshonrosa. Gálatas 3:13. Amén. La ley especificaba que el que fuera colgado en un madero era maldito. Como ya les comenté, la pena de muerte en Israel nunca se aplicaba mediante colgar a la persona, ni en una horca, ni en una cruz, ni en ningún lugar. Eso es algo reservado. De hecho, si Israel ahorcó a alguien, y lo hizo, por cierto, fue a reyes enemigos o a enemigos de Israel. Pero Jesús fue colgado en una cruz y eso
le convierte en una muerte que para los judíos era una maldición. Pero no oímos en Jesús ninguna queja, no oímos en Jesús ninguna protesta, no oímos en Jesús ninguna amenaza. A pesar de los sufrimientos, lo que oímos de Jesús es que pide clemencia para todos. ¿Quién son todos? Algunos piensan que se refiere solo a los romanos que le crucificaban, otros que a los elegidos, pero todos son todos, hermano. Él estaba pidiendo perdón para Pedro, que le había negado con juramento, para los que habían gritado que le crucificaran después de aquella entrada triunfal en la que le proclamaron rey, para los que allí se están mofando y tal vez alguno olvidando que había sido sanado o que había sido liberado por Jesús mismo. En general, sobre todo el pueblo de Israel, que recordamos que en boca de sus dirigentes llegó a decir que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso también estamos seguros que esta palabra es para todos los pecadores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En la crucifixión vemos toda la maldad humana, dando la peor muerte al mejor hombre, pero vemos también todo el amor de Cristo. Vemos todo el amor de Dios, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Jesús en esa cruz no está pensando en su muerte, no está pensando en las cosas que le están sucediendo a él, sino que está amando. Y el que ama no mira lo que le duelen sus heridas, sino que está mirando lo que ellos le están haciendo a su alma. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, ese es el amor verdadero, ¿no? El amor real, lo que es el verdadero amor. Describe el amor de Dios. Desgraciadamente no describe el nuestro. Debería describirlo también, pero desgraciadamente no es así. Jesús nos está dando una lección, no una lección de coraje, no una lección de paciencia como Job, sino una lección de amor. El amor es que sufrido. El amor que no guarda rencor. El amor que todo lo sufre, todo lo soporta. Aquí estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó en carne, estuvo mostrando ese amor perfecto que usted puede ver en la Escritura. Y usted dice, yo no puedo amar así, yo no puedo ser así, yo no soy Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Usted lo tiene, hermano. Lo que no lo usa. Lo tenemos. Lo que no sé si lo usamos. Pero ahí está, hermano. Por eso, hermano, cuando a usted le sea difícil amar a alguien, eche mano de ese Espíritu Santo que hay en su vida. Alguno está pensando, ¿se necesita el Espíritu Santo para amar a mi mujer? Pues igual sí. ¿Ah? Pero si lo necesita, úselo. Porque ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Ese amor que hizo que Jesús estuviera en esa cruz. Cuando Él vino a un pueblo completamente corrompido. Él vino a un pueblo tan corrompido
que deseó su muerte. Y era el único que deseaba su muerte. Y Jesús sabía que su pueblo era el único que deseaba su muerte. 3 veces Jesús profetizó abiertamente ese hecho. En Mateo 16:21, junto a Cesarea de Filipo, después de que Pedro le dijera que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Desde entonces, hasta ese momento no había dicho eso, pero desde entonces comenzó Jesús a declararlo, que él iba a padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Jesús sabía perfectamente quién era el que le iba a llevar a la muerte. No eran los romanos, era su pueblo. Cerca de Cafarnaúm, al atravesar Galilea, en Mateo 20, 18 y 19. La segunda vez que Jesús habla de esto, de las 3 veces que habló, añade algún dato más interesante. Dice ciertamente que será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, pero añade que ellos le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos. Y añade que ellos le crucificarán. Jesús lo sabía, hermano. Jesús lo dijo antes que sucediera. No solo que sería su pueblo quien le llevaría a la muerte, sino que lo haría a través de gentiles y que la pena que le impondrían sería la crucifixión. Y más adelante, después de su discurso escatológico y después de algunas parábolas en Mateo 26:2, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Sabía que iba a ser crucificado, no iba a ser condenado a otra pena, sino a la crucifixión. Sabía que serían los judíos quienes le entregarían a los romanos para que le crucificaran, porque el pueblo judío no practica la crucifixión. Y sabía, además, según esta tercera profecía, cuándo iba a suceder. Dentro de 2 días. Yo creo que sabiendo eso, hermano, el amor de Dios se hace más grande. Porque no fue algo como nos pasaría quizá a nosotros, que a usted le pillaron y le condenaron y le crucificaron, sino fue algo que él sabía que iba a suceder. Él sabía cómo iba a pasar. Él sabía cuándo iba a pasar. Sin embargo, él se entregó, como él mismo había dicho, nadie me la quita, yo mismo de mí mismo la pongo. 3 veces Pilato dice claramente que lo ve inocente y quiere soltarle. Y eso nos enseña que los judíos pidieron su muerte a pesar de que los demás pueblos no la querían. Los gentiles no querían la muerte de Jesús, solo los judíos la quisieron. Vemos esas 3 ocasiones en 2 evangelios que nos las cuentan. Lucas 23:4. Más adelante en el versículo 14.
Y más adelante en el versículo 22, ese es el veredicto de Pilato. Los judíos entregan a Jesús a los gentiles, conforme a la profecía del propio Jesús. Los gentiles interrogan a Jesús, consideran si es digno de muerte, pero Pilato dice, yo no encuentro en él ningún delito de muerte. Juan también nos relata esas tres ocasiones en Juan 18:38. En el capítulo 19, versículo 4. Y en el versículo 6. Tres veces Jesús profetizó su muerte, tres veces los gentiles dijeron que él era inocente. Si usted mira la historia, lo que Jesús le dijo a Pilato, cuando le dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, pues tal, o si yo obrara al Padre, vendría aquí una miriada de ángeles y estarían luchando por mí. Hermano, una persona así, ¿qué es? Es un loco, es un demente. Pilato no ve ningún peligro en Jesús, no ve un revolucionario, no ve a alguien que se vaya a alzar contra Roma, no ve a alguien que quiera derrocar al César y sentarse en el imperio. Ve un loco, un visionario. Él dice, este hombre es inocente. Yo creo que igual hasta le dio lástima, no sé. No. Diría, pobre hombre, las ideas que tiene, ¿no? Lo que piensa él. Piensa que esas tonterías, como diría Pilato, son propias de judíos. Porque los gentiles nunca tenían esas cosas. ¿Sabe que los gentiles sabían que los dioses los fabricaban ellos? ¿Sabe eso? Roma fabricaba sus dioses. Moría un emperador, el pueblo le proclamaba a Dios y entonces los dioses llamaban a ese emperador para que fuera Dios. Entonces, para que alguien fuera Dios, era el pueblo quien tenía que decir que fuera Dios. Y allí estaban los dioses, esos dioses, Júpiter, toda esta gente nunca se presentó a nadie, nunca habló con nadie. Y Jesús está hablando de un Dios, está hablando de que Dios es el que... Eso es tonterías de judíos. Eso los gentiles no lo conocían, ni lo entendían. Pilato no lo entendió. Pilato no lo conoció. Eso sonaba a él la música. Pero no desea su muerte. No tiene ninguna razón para desear la muerte de Jesús. Solo Israel desea su muerte. Solo Israel. Pero a pesar de eso, Jesús intercede por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pide perdón, ¿por qué? Porque les considera culpables. Si no, no le pediría perdón, ¿verdad? Evidentemente que son culpables, sin excusa alguna, son culpables y están en las manos de Dios. Pero Jesús está orando conforme a una profecía que estuvimos viendo cuando hablamos de las canciones del siervo, en Isaías 53:12. Orado por los transgresores. ¿Usted ora por los transgresores? ¿O lo reprende? ¿Ah? Jesús oró por los que él sabía que eran culpables.
Lo tenía claro, hermano. Porque el perdón es la primera necesidad del hombre. Por eso, tras creer y arrepentirse, el siguiente paso es bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Sin eso, todo lo demás no vale para nada. Sin eso, creísteis en vano. Porque ¿cuál es el propósito de la fe? Primera de Pedro 1:9. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. No es el fin de vuestra fe que encontréis trabajo. No es el fin de vuestra fe que seáis sanados. No es el fin de vuestra fe que se vayan los demonios. El fin de la fe es ser salvo. Si usted no es salvo, todo lo demás no le vale para nada. Todo lo demás no le sirve de nada. Cuando nosotros miramos cuál es la mayor necesidad que tenemos, el pecador, la mayor necesidad que tiene es el perdón. Si no, todo lo demás no sirve para nada. Y aquí vemos a Jesús, que nos dice la Biblia que Él enmudeció delante de los trasquiladores, que Él se calló aún respecto de lo bueno. Y delante de los hombres se calló, pero delante de Dios oró. Porque la oración nunca debe cesar. La oración nunca debe acabar. La oración debe estar ahí, aunque usted esté crucificado. Es tiempo de orar. Es tiempo de venir delante de Dios. No se queje. No hable mal, no reprenda. Pero venga a orar delante del Señor. Jesús está ahí en la cruz, no está maldiciendo a nadie, solo está diciendo perdónalos. Y qué distinta es esta oración de la oración que le vimos hacer en Getsemaní, ¿verdad? Aquella oración desesperada que decía, Padre, todas las cosas que son posibles, pasa de mí esta copa. Esa oración que le hizo sudar gotas de sangre cuando ya dijo, se haga tu voluntad y no la mía. Allí estaba el Señor orando en agonía. Aquí no está orando en agonía. Y está muriendo. Pero no está orando en agonía. Él está con paz, Él está con el Señor, Él está hablando con Dios. Está diciendo, Señor, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos. Una oración serena. ¿Sabe una cosa curiosa en este texto? Que solo lo tiene Lucas. Dice que Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús decía. Solamente aquí, en las palabras que el Señor pronunció en la cruz, aparece ese tiempo verbal. Jesús decía. Esto es un pretérito imperfecto para los gramáticos que hay por aquí. Quiere decir que decía o estaba diciendo. Y eso puede sugerir que no lo dijo solo una vez, sino que lo fue repitiendo durante el tiempo que le estaban escarneciendo. Cuando usted mira las otras veces, que las iremos viendo poco a poco, pues dice que Jesús dijo o que Jesús clamó diciendo, pero nunca dice que Jesús decía, porque la palabra decía es como algo que uno dice constantemente, como algo que uno tiene por costumbre decir, ¿verdad? Entonces, ya lo decía yo, eso es que ya lo dijo varias veces, ¿no? Lo estaba diciendo y al final sucedió. Y Jesús decía, es la única vez, como digo, y solamente lo dejo ahí para que uno reflexione, porque a mí me da la impresión que Jesús lo sigue diciendo ahora. Me da la impresión que Jesús todavía sigue diciendo, perdónalos, porque no saben lo que se hace. ¿Y qué decía Jesús? Pues la primera palabra que dice Jesús
es Padre. Padre. Todas las oraciones de Jesús empiezan con esa invocación a Dios como Padre. En Mateo 11:25. También en Juan 11:41, en la resurrección de Lázaro. Siempre Él se dirige al Padre. Cuando Él hace la oración por sus discípulos en la Santa Cena, esa oración larga que tenemos en Juan 17, Él varias veces hace mención del Padre. En Juan 17, versículo 1. Del versículo 5. El versículo 11. Versículo 24. Y versículo 25. Constantemente está llamándole Padre. Está buscando esa invocación como Padre. En el versículo 11 leímos Padre Santo. En el versículo 25 leímos Padre Justo. Ese es el Padre. Aleluya. En Getsemaní ora 3 veces diciendo Padre mío. En Mateo 26, versículo 39. Versículo 42. Y el 44. Padre mío, Padre justo, Padre santo. Esa invocación era constante en las oraciones de Jesús y en esta última oración de Jesús, también en la primera palabra que él menciona, la primera palabra que pronuncia en la cruz, es Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, el evangelio más antiguo que tenemos es el evangelio de Marcos. La copia que encontraron en el Qumran es del año 50 apenas, o sea, unos 20 años después de la muerte de Cristo. Por cierto, fue fechada en Cataluña, en San Andrés de la Barca, por uno de los equipos que tenía esos manuscritos del Qumran. Es, por tanto, el evangelio más cercano que sepamos a los hechos. Allí la palabra Padre se refiere a Dios en 5 ocasiones y siempre lo hace en el círculo íntimo de sus discípulos. Pero lo que nos interesa es la oración que él hace en Getsemaní, en Marcos 14, 36. Amén. Abba, Padre.
la primera vez que aparece eso en la Biblia, Abba, Padre, sale en los labios de Jesús. ¿Qué significa esto? Esto es la expresión original. Así oraba Jesús. Sin duda Jesús decía Abba, porque Abba es la palabra aramea y Jesús debía hablar arameo. Así que probablemente él usó esa palabra y Padre pues es la traducción al griego. Pero la palabra griega pater no es tan entrañable como la palabra Abba. Para los griegos, las palabras que se referían a Dios eran siempre insensibles. Dios es algo inalcanzable. Dios no tiene emociones. ¿Por qué? Hermano, las emociones nos modifican. Las emociones nos cambian. Y Dios no puede ser cambiado. Entonces, la idea del griego es que un Dios no puede, tiene que ser alguien que no tenga cariño, tiene que ser alguien que no sea cercano, alguien lejano. Pero nosotros tenemos un Dios que sí siente. La única diferencia es que para Él esos sentimientos no le cambian su carácter, ni tampoco le cambian su justicia, ni le cambian su relación con Dios. Pero la Biblia nos habla de esos, digamos, sentimientos. Yo no sé si es muy correcto hablar de sentimientos cuando hablamos de un espíritu, pero en todo caso no tengo otra palabra, no la he encontrado todavía. El día que la encuentre se lo comunico. Pero para nosotros Dios es alguien cercano, es alguien que siente, es alguien que comprende, es alguien que nos mira con amor. No es un Dios allá arriba en los cielos, en su trono, jugando con los otros dioses a los dados, sino que está ahí cercano. Y esa expresión, Abba, solo la usa Marcos en su Evangelio y solamente la usa Pablo en 2 ocasiones. Y siempre que Pablo la usa refiriéndose a nuestra condición de hijos por Jesús. En Romanos 8:15. Amén. El espíritu de adopción. El espíritu por el que somos hijos de Dios. Abba, Padre. En Gálatas 4:6. El espíritu de su Hijo. El espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de su Hijo? Es el espíritu de adopción. Nosotros somos hijos de Dios porque somos adoptados en Cristo. Amén. Esta es la primera palabra que vemos en la crucifixión. Es Padre. Y hay una razón por la que invoca a Dios como Padre también, y es que el Padre nunca falla. En la oración ante el día de la venganza que se avecina, Isaías 63:16. Abraham nos ignora. Israel no nos conoce, pero Dios sigue siendo nuestro Padre. Ha fallado el pueblo, ha fallado el fundador de ese pueblo, ha fallado Abraham, ha fallado la gente,
pero el Padre no falla. Por eso es que él ora, Padre, perdónalos. Y por eso también él nos enseña a orar al Padre. En Mateo 6:9. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a pronunciar la palabra Padre delante. Padre. Porque estamos orando, estamos pidiendo algo, lo pedimos a un Padre que no falla. Da igual si le falla todo lo demás, el Padre no falla. Da igual si Abraham le ignora, da igual si Israel no le conoce, el Padre no falla. Por eso se dirige es al Padre y Dios usa. Jesús usa a ese Padre. Su relación con Dios es de Padre e Hijo. Entrañable, íntima. No se dirige a un desconocido, sino a su Padre. ¿Sabe? En Roma, cuando había una gran victoria, había un desfile triunfal. El emperador entraba por la puerta ahí en un carro. Primero pasaban el Senado, primero pasaban los esclavos, los cautivos, primero pasaban a ser y finalmente llegaba él. Él llegaba en el carro espléndido, tirado por sus caballos. En todo el camino había guardias puestos para que nadie pudiera acceder. Hacían un camino con los escudos para que nadie pudiera acercarse al emperador. Pero el hijo del emperador, que estaba allí en la tribuna esperándole, que hacía tiempo que no le veía, que no sabía qué habría sido de él si habría muerto en la batalla, de pronto salió de la tribuna corriendo y trató de colarse por entre los guardias para ir a abrazar a su padre. Y el guardia le dijo, y no puedes pasar, no sabes quién es el emperador. Él le dijo, no es el emperador, es mi padre. Porque hablamos de padre, hablamos de otra cosa. No importa que el Padre sea el Dios de los cielos. No importa que el Padre sea el más grande. No importa que el Padre sea el más alto. No importa que el Padre sea el más Dios. Es el más cercano. Es el más íntimo. Es el que está allí. Y nosotros le estamos orando a un Padre. Porque ahí está. En Jeremías 31:9. Amén. Él dice, los haré volver, los haré andar. No porque sea poderoso, no porque sea Dios, no porque sea el más grande, sino porque soy a Israel por Padre. Nosotros oramos a un Padre, que sabemos que ese Padre es el más grande, pero para nosotros es nuestro Padre. Para el resto del pueblo quizás sea el Dios, quizás sea el emperador. Nadie puede acercarse a Él, pero nosotros podemos acercarnos a Él y podemos ser abrazados por Él, porque el Padre siempre es una persona cercana a nosotros. Pablo decía a los idólatras atenienses en Hechos 17, 27 y 28. Amén. Ciertamente no está lejos de ninguno de vosotros.
Pablo llegó a Atenas y encontró un altar que ponía al Dios no conocido. Había muchos altares de esos en Grecia, porque en una ocasión hubo una peste en Grecia. Y para calmar esa peste, los idólatras debían ofrecer sacrificios. ¿A quién? Entonces soltaron unos animales, los dejaron ir por los caminos, los dejaron ir por las montañas, y donde el animal descansara, donde el animal se parara, lo ofrecían en sacrificio al Dios de ese lugar. Lo que pasaba que a veces ese lugar parecía que no tenía Dios. Entonces llegaban al pueblo y decían, ¿cuál es el Dios de este lugar? No, nosotros no tenemos, pues Júpiter, Zeus, no, esos son de todos. No, pero el de aquí, ¿cuál es el local? Hoy diríamos el patrón de la ciudad, ¿no? Algo así, ¿quién es el patrón de esta ciudad? Y ellos decían, no hay nadie. Entonces levantaban un altar y ponían al Dios no conocido y ofrecían al animal. En Atenas había uno. Probablemente en representación de todos los que habían repartido por toda Grecia. Y cuando Pablo vio ese, dijo, ese que vosotros adoráis sin conocerle. Porque tristemente se puede adorar a Dios sin conocerle. Porque tristemente se puede llevar una vida religiosa sin conocer a Dios. Porque tristemente se puede hacer bien sin conocer a Dios. ¿Por qué digo tristemente? Porque no sirve de nada. Porque el propósito de la fe es la salvación de las almas. Nos alegramos nosotros cuando vemos algún síntoma de piedad en alguien, ¿verdad? Esa persona tal vez que es opuesta al Evangelio, que de pronto un día, se le ocurre decir, Dios le bendiga. Ay, ve, ya dice Dios le bendiga. Bueno, está igual de condenado que antes. No ha cambiado nada, hermano. Si lo podemos ver como un paso, lo podemos ver como un avance hacia el bautismo, un avance hacia una vida de consagración a Dios, nos alegramos todos. Pero cuando eso es solamente una fórmula que uno dice, porque sabe que el otro cree en Dios y habla, le dice a usted lo que sabe que usted quiere escuchar. Y bueno, a mí siempre me alegra más que me digan Dios le bendiga, que me digan vayas a freír espárragos, ¿no? Siempre mejor, ¿no? Mejor sí que es, pero que no sirve de nada también. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Cualquier avance que usted vea en alguien, cualquier avance que usted tenga usted mismo, dice, y ahora ya siento la presencia de Dios, antes no la sentía, yo antes no creía, ahora ya creo, yo antes no sabía, pero ahora ya sé, yo antes no oraba, pero ahora oro, lloré por mi hijo y se sanó, y oré por mí y me sané, y todo eso es precioso. Pero si no hay perdón de pecados, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Tal vez podamos tener aquí la mejor vida del mundo, pero ¿de qué sirve? Entonces, cuando nosotros miramos esa acción de Pablo, vemos que él reconoce la piedad de esa gente. ¿Es usted piadoso de la Virgen María? Yo le reconozco eso, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar ese mismo sentimiento, ese mismo celo, ese mismo deseo de buscar de Dios, ese mismo deseo de hacer las cosas como Dios quiere, tiene que ser ordenado conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad. ¿No fue eso lo que le pasó a Pablo? Pablo era tremendamente celoso de Dios y no era idólatra,
Era celoso del Dios verdadero. Lo que pasa es que tenía celo, pero no conforme a ciencia. Pablo era celoso de Dios. Y ese celo también lo usó para el Señor. Bueno, y no, el Señor, claro, como lo vio tan celoso, no crea que él fue premiado por su celo. No hay un premio al celo. Porque el premio es el perdón de pecados cuando uno llega a la verdad. No hay otro premio. No hay otro premio ni puede haberlo, porque no hay otra cosa. Cuando Jesús está en la cruz, Él está diciendo, Padre, perdónalos. La primera cosa que te voy a pedir. Porque otra vez invocará al Padre, ¿se acuerdan? ¿No? En tus manos encomiendo mi espíritu, dirá. Será la última cosa que dirá. Pero la primera cosa que dijo, Padre, perdónalos. Es lo primero. No sé qué pasará con ellos. No sé qué tal será su vida. Ahora que yo no estoy, no sé quién va a sanar sus enfermedades o quién va a echar sus demonios. Pero perdónalos. Porque ese es lo principal en la vida del creyente. Aleluya. Si usted ya cree, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Si no, usted cree en vano. No sirve de nada esa fe. Tenemos fe a veces para cosas. Tenemos que tener fe correcta. La fe que nos lleva a Dios. No la fe que nos hace gozar de esta vida. La palabra fe está muy mal usada a veces. ¿Sabe? Alguien me dice, hermano, me voy a comprar un piso, no tengo trabajo, pero yo tengo fe. ¿Yo fe en qué? ¿Fe en qué? Le ha hablado Dios y le ha dicho que le va a proveer un piso. Le ha hablado Dios y le ha dicho que compre el piso. ¿Fe en qué? Yo tengo fe en la palabra de Dios. Si la palabra no lo dice, ¿de qué me sirve esa fe? ¿Cuántos han dicho, yo tengo fe que Dios me va a sanar y no lo ha sanado? ¿Amén? Es así. ¿Y sabe qué pasa? Que entonces los enemigos de la fe son los que hablan. ¿Ve? ¿Y por qué dijo? ¿Y entonces qué pasa? Entonces no hay Dios, entonces no sana, entonces no qué, entonces qué. No, hermano, usted ponga fe en la palabra. Ponga fe en lo que Dios ha dicho. Si Dios no lo ha dicho, eso no es fe. Porque usted no va a obligar a Dios. ¿Sabe para qué sirve la oración? La oración no sirve para obligar a Dios. La oración no sirve para que Dios haga cosas. La oración sirve para descubrir cuál sea la voluntad de Dios. Hace poco yo recibí por Facebook eso de alguien que nos pedía que oráramos y decía que estaba buscando que hubiera 100 personas orando por su necesidad. ¿Por qué? 2 o 3. Donde 2 o 3 se pongan de acuerdo. No hace falta que le diga su necesidad al mundo. No hace falta que lo publique en redes para tener 50.000 personas orando. Eso no va a cambiar la voluntad de Dios. Eso no lo va a cambiar. El Señor dijo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, ni siquiera tienen que estar juntos. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, bueno, tiene usted una necesidad, usted no necesita estar buscando ahí, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a procurar, vamos a orar 10 horas, porque si oramos 10 horas, yo creo que el Señor nos va a contestar. No, pues 15 horas. No, pues vamos a orar 50 personas. No, vamos a orar 500 personas. Hermano, la voluntad de Dios no va a cambiar. Usted ora para conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo pongo mis cosas en las manos de Dios, yo sé que lo que va a pasar es la voluntad de Dios. Puede ser que me sane,
Puede ser que no me sane, puede ser que suceda, puede ser que no suceda, pero sé que si yo lo he puesto en las manos de Dios, lo que está pasando es lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué más sé? Que si es la voluntad de Dios es bueno para mí. Eso es así, hermano. Ahora parece que nuestra fe tiene que ponerse en la cantidad de personas o en la cantidad de gente. No, hermano. Aquí hay una palabra del Señor que dice, Padre, perdónalos. Perdónalos a todos. Perdona a toda esta gente. Perdona a Pilato, que se lavó las manos. Que vio que era inocente, pero quiso entregarme para que me mataran. Perdona a los pecadores. Perdona a todos. Aleluya. Hermano, qué grande es eso, ¿no? Ese perdón de Dios que usted y yo podemos tener. Eso empezó en la cruz. Porque todos nosotros le crucificamos. Eso empezó en la cruz. Y fue la primera palabra que él dijo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos hemos quedado en Padre. La semana que viene hablamos de perdónalos. Gloria a Dios. Pero yo quiero que hoy usted se vaya a su casa con esa tranquilidad, con esa confianza, hermano, de que estamos orando a alguien cercano. Tal vez uno pueda orar y decir, oh Dios del universo, tú que eres todopoderoso, tú que estás en las alturas, concédeme mi petición. Pero sabe, si oramos así, yo digo, ¿y tenemos derecho a llegar hasta ahí? Tenemos derecho a presentarnos delante de ese Dios santo. Ahora, delante de un Padre, sí. Delante de un Padre, sin lugar a dudas, tenemos derecho. Delante de nuestro Padre, sin lugar a dudas, podemos venir y presentarle nuestra necesidad. Jesús no se queja, Jesús no llora, Jesús no habla a la gente, Jesús no se defiende, pero Jesús ora. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Vámonos en pie, hermanos. Aleluya.